colegas, porque es una cosa extraña, ¿no? Un colega hablando con colegas, pero participamos de la misma pasión y la misma vocación. Así que los saludo y estoy a su disposición. Lo que ustedes quieran preguntar, lo que yo pueda responder, encantado. Depende del ritmo que uno quiera dar a las cosas. Si uno las mide históricamente, la Argentina del 83 para acá está escribiendo lo que creo que va a ser un gran capítulo de su historia, históricamente. Pero eso está hecho de muchas frustraciones, muchos sacrificios. Supongo que los historiadores del 2040 van a decir que esto fue una especie de nuevo 80, pero los del 80 tampoco se sentían tan bien cuando lo vivían. Así que si uno ve una sociedad, yo creo que la variable fundamental acá es el aprendizaje colectivo. Estamos votando cada 2 años y vamos aprendiendo. Antes se votaba a la segunda vez, ya se interrumpía el aprendizaje. Ahora estamos en un proceso de aprendizaje colectivo que para mí es una riqueza inmensa, sobre todo en el plano de la sociedad. Pero esto va trayendo, se va logrando a cambio de muchas frustraciones, mucho dolor, muchas limitaciones. Y entonces, claro, en la vida cotidiana de los argentinos hay muchas falencias, ¿no? De manera que depende de cómo se lo mire. Si uno lo mira desde la vida cotidiana, Argentina tiene muchas penurias. Si uno lo mira un poquito más lejos, quizás está escribiendo su historia. ¿Y mirándolo de la realidad, doctor? Bueno, la realidad tiene dos maneras de mirarse, ¿no? Si usted la mira nada más que en el corto plazo, corre el peligro de desesperarse. Si la mira nada más que a largo plazo, corre el peligro de ser demasiado abstracto. Es un juego entre el largo y el corto plazo, ¿no? Yo diría que en el largo plazo la Argentina está poniendo cimientos muy sólidos de un edificio que van a ver estos chicos. La Argentina del 2020 va a ser un país desarrollado. Doctor Grondona, al margen de su trayectoria, el hecho de que el doctor Menem en los últimos tiempos, haya hablado largo y tendido de usted y lo haya señalado, ¿es una especie de coartar la libertad de prensa para todos los periodistas y no para Mariano Grondona en particular? Bueno, tiene un elemento de intimidación, porque no es cualquiera que está hablando contra mí, sino que es el presidente de la Nación. El presidente de la Nación siempre es un hombre muy poderoso en Argentina, ¿no? Uno puede pensar que puede haber actitudes intolerantes respecto de la prensa en otros planos, ¿no? Yo no lo viví como eso, yo no me siento intimidado personalmente, no he tenido ningún motivo para estar intimidado, se me ha respetado totalmente estos años, de manera que casi lo veo como una cosa personal entre una persona que es nada menos el presidente de la Nación y un periodista. ¿Sus anunciantes no han recogido esa señal para nada? ¿Cómo? Sus anunciantes no han recogido esa señal, no tienen alguna evidencia. No, parece totalmente distraídos en la materia. No ha habido presión sobre los anunciantes en ninguna clase. Yo por eso digo, yo no he sentido nada que sea intimidatorio. Lo que sí siento es que una no se llama la polémica o un encontronazo de este tipo es peligroso para mí, porque si yo entro en esa lógica, porque él está en una lógica y yo estoy en otra. Él está en la lógica política, que es la lucha. Digamos, la lógica política es amigo-enemigo, adversario, se gana o se pierde. Si yo entro en esa lógica me convierto en político. Yo no soy político, soy periodista. Entonces me obliga a una restricción, a una autolimitación. Yo no puedo entrar en ese debate, porque si yo entro en ese debate, si yo empiezo a decirle a él algo parecido a lo que él me dice a mí, pierdo mi objetividad. Y yo no puedo dejar, digamos, por eso hice en el programa hice la comparación con un médico, ¿no? Si usted está operando a una persona que lo insultó, usted igual lo tiene que operar bien. No lo puede operar mal porque lo insultó. Nosotros debemos seguir cumpliendo nuestra tarea, sean cuales sean los sentimientos personales que tengamos, lo cual no quiere decir que no los tengamos, ¿no? Somos seres humanos, pero tenemos una profesión. ¿Los años de trayectoria no son suficientes, Amari, como para que esto pase como una anécdota nada más? Sí, no, para mí no. Importante, sí, yo le digo, así hablando con total sinceridad, prefiero que estemos así. Porque si estamos así distanciados, a mí me obliga doblemente a ser objetivo. Y él no se hace ilusiones de que no voy a hacerlo.
¿Eso implica que la prensa es demasiado aduladora? ¿Y que cuando sale alguien que se opone se cambian las reglas? Hay un sector de la prensa que en Buenos Aires los llamamos edecanes periodísticos. ¿Cómo? Edecanes periodísticos. El presidente está acostumbrado a hablar con ellos, entonces hace la ilusión de que los demás vamos a ser iguales. Los demás no somos iguales. Entonces, por eso le digo, es peor reconciliarse. Yo me reconcilié como 4 veces con el presidente, lo que va de su mandato. Y cada vez que me reconcilio, él de alguna manera genera expectativas en él de que yo voy a pasar a ser un edecán periodístico. Cuando no paso a hacerlo, a la primera crítica se enoja y me vuelve a decir algo. Por eso digo, estamos bien así, estamos bien. Bueno, sí, yo lo he invitado cientos de veces. No viene. ¿Qué panorama vislumbra usted, doctor? Jorge Asís dijo que para los políticos es mejor estar en un debate en el programa de Mariano Grondona que un debate en el Parlamento. ¿Qué es lo que le pasa a la política y qué es lo que le pasa al periodismo para que esto sea así y sea algo compartido por la mayoría de los dirigentes? Bueno, la sociedad mediática en que vivimos, ¿no? Evidentemente, un diputado o un senador logra mucho más impacto público apareciendo en un programa de televisión que diciendo un discurso en el Parlamento. Cuando yo era joven, uno leía los debates del Parlamento en los diarios. Entonces uno conocía a los diputados por sus debates en el Parlamento. Hoy en día no es así. Hay una especie de parlamento mediático que son los programas de televisión. Quizás es injusto. Yo diría que tiene una injusticia, porque además nos crea a nosotros una responsabilidad muy delicada, que a quién invitamos y a quién no invitamos, sabiendo que al que invitamos le damos la oportunidad de ser mucho más notorio que al que no invitamos, ¿no? Javier Díaz, del Diario de los Chicos. ¿Cuál fue la causa que suscitó su pelea con el presidente? A él aparentemente no le gustó una interpretación que yo hice, sobre todo en el programa de televisión. Yo presenté 2 Menem. Había el Menem de la época de Cavallo, que era lógico que se dedicara a jugar al golf, porque gobernaba Cavallo. Entonces, hay muchos casos de presidentes, Eisenhower, Reagan, que no han gobernado en realidad, sino que simplemente tomaban las grandes decisiones y se la pasaban pensando a ver qué hacían. Porque cuando uno juega al golf está pensando a ver qué hace. No era ofensivo lo mío, pero claro, se va a Cavallo y tiene que pasar a gobernar. Entonces hubo un momento en que siguió jugando al golf, por decirlo así, cuando ya tenía que gobernar. Entonces cuando le mostré son imágenes, las imágenes son muy hirientes, muchas, las imágenes son hirientes. Yo lo mostré jugando al golf. Y el problema es que encima los que seleccionaron el pedacito erró el pat, lo cual fue mucho más ofensivo todavía. Doctor Grondona, ¿cuál es el panorama que usted vislumbra después de Menem en el angustiante momento que está viviendo el ciudadano argentino? ¿Después del 99? ¿Usted? Sí, o antes del 99 o dentro del próximo año, los próximos meses, en una situación convulsionada y de... No, yo creo que las elecciones del 97 van a tener una importancia psicológica fundamental y la verdad es que no sé qué querer. No sé qué, casi querría empate, porque si Menem pierde esas elecciones corremos el riesgo de que se atravesara una etapa tipo Alfonsín después del 87, lo cual no sería bueno para el país. Y si gana, le va a agarrar tan euforia que va a querer la reelección, lo cual tampoco me parecería bueno para el país. La verdad que el empate sería lo mejor. ¿Usted cree que se puede dar la reelección? Bueno, no en este clima, pero imagínelo usted triunfante en el 97. La reelección ocurrió después del triunfo en el 93. Él ganó el octubre del 93, amenazó a Alfonsín con un plebiscito. Alfonsín fue al pie y hizo un pacto de olivos. Sí, analizando la posibilidad de que en el 97 pueda llegar a perder el oficialismo, volviendo al tema de la lógica que usted dice que tiene el presidente de la política de adversario, enemigo, contra amigo, ¿no? ¿Hasta qué punto puede llegar a influir eso en una nueva división por parte del gobierno de la derrota? No, yo creo que no hay que dramatizar el 97. A mí me parece importante que empezamos a vivir las elecciones. Por ejemplo, Clinton perdió catastróficamente la elección parcial del año anterior y ahora es candidato y va a ganar. Es decir, digamos claro, bueno, es un aprendizaje democrático este. Yo creo que nosotros aprendimos a vivir sin Cavallo y sobre todo Cavallo sin nosotros, que parece que va muy bien. Y bueno, vamos a tener que aprender a vivir sin Menem. Eso es inexorable. De manera que no es un drama. Tenemos que empezar a vivir los periodos constitucionales
Lo importante somos nosotros, es la sociedad, no son, digamos, los políticos son instrumentos nuestros. Entonces Menem, Cavallo representaron un momento, hay muy buen artículo de Félix Luna en La Nación del domingo. Cada etapa tiene un valor o una prioridad que la sociedad en ese momento enfatiza. En el 83 Alfonsín enfatizaba la vuelta a las instituciones, la simplificación política, y él lo encarnó mejor que nadie. Menem y Cavallo enfatizaron la estabilidad, ¿no es cierto? El acabar con la inflación. Y yo creo que van a venir otros valores y otros símbolos, otros hombres símbolos. Lo que pasa es que los hombres símbolos generalmente tienden a desbordar su papel. Ellos son instrumentos, es como si a usted se le revelara un martillo y creyera que el martillo es lo importante. Acá no ninguno es importante, lo importante es la Argentina. Ninguno de nosotros es importante. Pero hay momentos que uno cree que uno es el importante, y ahí se equivoca. ¿Y Menem podrá vivir sin ese poder, sin nosotros? Bueno, es un problema, espero que lo apoyen para que pueda vivir, porque pasa otra cosa. Los políticos, por eso estamos aprendiendo lo que es la democracia. En la democracia, los políticos son mandatarios nuestros, son servidores nuestros, tienen que rendir cuentas. ¿Qué hacen con el dinero? Ahora, por ejemplo, se va a discutir el presupuesto. ¿Para qué gastan en fondos reservados? Dígannos. Todo esto es lo que estamos aprendiendo. Ahora, cuando una persona le dan el poder, él no tiene el poder. Es un mayordomo del poder. Pero hay un momento que el mayordomo, sobre todo si el dueño va poco a la estancia, cree que la estancia es de él, ¿no? Ese día se corrompe, mentalmente. Y yo a los políticos les pasa esto. Hay un momento en que ya no se conciben a sí mismos fuera del poder. Es la enfermedad del poder. Por eso la Constitución pone plazos. Y dando por tercero este aprendizaje, ¿usted piensa que puede llegar a volver un periodo como el del gobierno de Alfonsín? Pues es una posibilidad, pero hay que evitarla. Hay que evitarla, ¿no? De todas maneras, yo creo que el país ha crecido mucho como país. Por eso digo, la sociedad argentina está muy grande. Fíjese que el día que se va a Cavallo, que todos teníamos el terror de que pasaba cuando se fuera a Cavallo. ¿Por qué no pasó nada cuando se fue a Cavallo? Porque los argentinos no querían que pasara nada cuando se fuera a Cavallo. No hubo corridas, no hubo especulación, no hubo locuras, porque ya no quieren más locuras. Hemos hecho todas las locuras posibles. Entonces ya no queremos, hemos sentado cabeza. Esta es decir, yo le digo, en mi experiencia, situaciones como esta, pero ella proclama revolucionarias por todos lados, no las hay. ¿Se da cuenta? Entonces, lo importante es lo que cambió la sociedad. Y me parece que vamos a seguir madurando, por eso digo yo que históricamente soy muy optimista. Como profesor, doctor, ¿por qué se da el caso de que cada vez que alguien en prensa dice una verdad bien objetiva, es la prensa la que ve mal y no son malas las cosas que ocurren? Bueno, ¿usted se acuerda después del 87? Alfonsín me cerró el programa de televisión que tenía con Neustadt en Canal 13 porque dijo que había sido un problema de los comunicadores. Ahora estamos en la misma, somos siempre los comunicadores los que tenemos la culpa. El mensajero tiene la culpa del mensaje. Eso es infantil, ¿no? Yo al contrario, yo le digo una cosa, yo creo que el periodismo argentino es terriblemente moderado. Yo le hago una pregunta, ¿quién embiste contra Menem en la Argentina realmente? Siempre es otro. El periodismo argentino está muy maduro, el periodismo argentino no quiere caos. Entonces no lo vamos a tener, yo creo que no lo vamos a tener. Ahora, que haya caos psicológico en las personas que hicieron otra idea, que Angeló se sienta muy mal hoy, pues es un problema de Angeló. Nuestro convecino, el hecho que en alguna oportunidad usted auspició, o por lo menos dentro de los gobiernos del pacto le dio apoyo, y a gobiernos constitucionales evidentemente los cuestionó. Viendo la figura de Mariano Rondona como una persona, un demócrata, porque no solo es un periodista, es un demócrata, ¿eso ha cambiado en usted? Mire, yo le decía otro día a un compañero suyo, al final me han demonizado tanto que yo creo que soy un demonio. Yo me convencí yo, porque se da cuenta, yo hace 38 años hago esto. Entonces no me acuerdo bien lo que hacía yo hace 30. Entonces puse a leerme, se da cuenta, y no es para tanto. Yo apoyé a un gobierno de pacto, que fue el de Onganía. Y estuve mal con un presidente, que fue Ilia. Y los he tenido los hijos de Ilia en mi programa, les he pedido perdón. Este fue un error que yo cometí. Ahora, ¿por qué cometí ese error? No porque fuera fascista. Yo nunca fui fascista ni soy izquierdista. No soy un fascista, un ex fascista que es izquierdista.
No lo soy, nunca lo fui. Lo que pasa es que en esa época de Onganía yo era desarrollista. El desarrollismo consistía en la idea de que había que buscar el desarrollo económico primero y lo demás vendría por añadidura. Esto es lo que yo ya no soy, ese fue mi error. Es decir, la Argentina tiene que buscar en el interior de la democracia el desarrollo económico. Es al revés. Primero la democracia y en el interior del aprendizaje que ocurre en ella el desarrollo económico, ¿no? Entonces, ese fue una autocrítica que yo me hago. Aprendí, por eso le digo, cuando le digo a estos chicos que hay un futuro histórico, yo ya probé atajos, no hay atajos. Yo los probé, no los hay. Doctor, usted decía recién del crecimiento de la población y en cuanto a elegir, a protestar, y los dirigentes políticos han crecido en relación a la población. Bueno, los dirigentes políticos están a la defensiva, porque, ¿sabe lo que pasa? La nuestra es una democracia autoritaria. Es decir, somos una democracia institucionalmente, pero tenemos residuos culturales autoritarios todos, inclusive yo, porque venimos de épocas autoritarias. Hemos tenido medio siglo de autoritarismo en Argentina. Medio siglo, no son 10 años. Del 30 al 83 o 53 años. Entonces, los políticos, me parece a mí, como hijos de una cultura autoritaria, tienen la tentación de creer que la única diferencia entre la democracia y la autocracia es cómo se llega al poder. Unos llegan con golpes y otros con golpes electorales. Pero una vez que están allí, gobiernan con decreto todos. Después no es así. La forma de gobernar es diferente. Entonces, lo político le está pasando que se ha producido una crisis de credibilidad entre los políticos y la sociedad. Pero la sociedad está examinando con ojos críticos a los políticos. Y muchos de ellos no van a poder seguir, ya muchos no pueden seguir. Si usted hiciera la lista de los 50 políticos más importantes que tiene el país hace 10 años, lo que tiene ahora, casi no queda ninguno. Es un despido masivo, sin indemnización. Aunque a veces la cobran antes, ¿no? Pero quiere decir que hay una situación de depuración de los cuadros políticos a través del voto. Creo que el voto es un arma terrible, ¿no? Sobre todo que ya no hay voto cautivo. Es decir, fíjese lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires. Acá ganó un Frente Radical, pero en el plano nacional ganó Menem. Y la gente cortó boleta. La gente ya no es seguidora, no son de Boca o de River, ¿se da cuenta? Ya la política no es como Boca River. Usted a Boca, si es de Boca, lo sigue, con o sin Maradona, que gane o que pierda, usted de Boca. La política ya no es más así. Había estadísticamente 2/3 de las personas votaban cautivos en Argentina, ahora es 1/3. Bajó de 2/3 a 1/3. Y eso es definitivo. Entonces hay 2/3 de personas que no saben cómo van a votar. Y eso le crea a los políticos una inseguridad terrible. Y va generando toda una depuración. Aparecen nuevos políticos. Pero usted tome los nombres de los que son ahora conocidos. Son nuevos. Muchos de ellos, no todos, pero muchos son nuevos. Doctor, ¿cree que existe una posición seria o que es un circo? No, todo no es un circo. La oposición le falta, para mí, lo que le falta a la oposición es no generar miedo de un regreso al pasado. Yo creo que el gobierno especula con eso. Es decir, yo diría una cosa, si querés te hago el identikit del que va a ganar, pero lo que pasa es que no sé quién lo va a reemplazar. Va a ser la persona que diga, les garantizo que queda lo bueno que se hizo y que se va a hacer todo lo que no se hizo. El que consiga pasar ese mensaje a la sociedad, ganó. ¿Y el cómo? Y porque si la oposición se agota en la oposición, la gente va a tener miedo que van a perder, por ejemplo, la estabilidad. Y va a venir, quién sabe, esta inflación vuelve de nuevo. Y el gobierno a su vez es triunfalista. Pero el gobierno ya no puede ofrecer más lo que ofreció. Ofreció estabilidad y cierta modernización de la economía. Por las materias, las asignaturas pendientes, se las tenía que aprobar alguien desde la oposición. Entonces el tema es quién encuentra esta especie de centro del terreno. Que encuentra, digamos, si el gobierno fuera capaz de decir, me voy a renovar, me autocritico y voy a dar lo que falta, o si la oposición dice, lo bueno que está y voy a agregarle lo que falta, el que pase ese mensaje ganó. Doctor, el sistema de gobierno nuestro, doctor, que viene de la formación del país, arribeños, bajeños, unitarios y federales, conservadores y radicales, peronistas y radicales, ahora está terciando el frepaso.
¿Usted cómo ve la realidad del año próximo, el 97 o 99, de una unión del prepaso con el radicalismo? Bueno, la lógica aritmética le dice a usted que 1 es más que 1 dividido 2, ¿no? En 95 usted tuvo 1 sobre 50% de un lado y 50 del otro. La diferencia es que el 50 del gobierno estaba unido y el 50 otro estaba desunido. Eso es matemática electoral, ¿no? Doctor Grondona, yo le quería preguntar, estando aquí en Bahía Blanca, nuestro convecino Ezequiel Martínez Estrada hablaba de la cabeza de Goliat. ¿Qué podemos esperar la gente del interior? Mire, Buenos Aires empezó a dividirse en dos, ¿no? Yo estaba alentando a los estudiantes a la rebelión, pero no se animaron. La ciudad de Buenos Aires es una cosa, el poder federal que está en Buenos Aires es otra. Y encima son de dos partidos distintos. De modo que ya Buenos Aires, digamos, cuando Buenos Aires era la cabeza de Goliat, era Buenos Aires, ciudad, Buenos Aires, gobierno federal, Buenos Aires, provincia. Todo eso estaba junto. Entonces Alberti escribió la Revolución del 80 diciendo, hay que partirlo en dos. Lo partieron en dos. Crearon La Plata, está la provincia, está la capital. En la capital está la sede federal, ¿no es cierto? O sea, hay que, para mí, a Buenos Aires va a haber que partirla en dos. Va a haber que hacer el Vaticano con 8 manzanas alrededor de la Casa Rosada, donde está el poder federal, y la ciudad. Ese día la ciudad de Buenos Aires va a ser como la ciudad de Bahía Blanca, va a ser la ciudad. Su experiencia política, doctor, la propuesta que usted hacía hace un rato, de dejar lo bueno que hicieron los que estuvieron antes y renovar, dejo lo bueno y empiezo a reformar lo malo. ¿Alguna vez lo vio o lo leyó o lo supo? Pero ahí está la cosa, yo no lo vi nunca al pueblo argentino como hoy. ¿Entiende? Es decir, lo que usted preguntaba recién, los radicales y los conservadores, portemos el tema ¿no? El año 28. Retrocedamos en el tiempo. El 28, la Argentina era una de las pocas democracias que había en el mundo. Una de las pocas democracias que había en el mundo. Era sexto en el mundo por ingreso por habitante. Es decir, era uno de los países más desarrollados del mundo. Pero ¿saben qué problema había? Que los radicales y los conservadores no se podían ver. Ese es el problema que teníamos. Ahora, los conservadores y los radicales, si uno los ve ahora, con 50 años de distancia, no tenían diferencias ideológicas fundamentales entre ellos, pero no se podían ver. Ese era el problema que había. Era un problema de intolerancia de piel. Hoy me parece que eso está superado. Digamos, tuvimos después peronistas de peronistas, ¿no? Y yo me he sentido odiado y he odiado, ¿no es cierto? Eso pasó. Ya nadie se enoja con otros porque sea peronista o antiperonista, por más que por ahí quieran reverdecer esas rencillas. Entonces, este es un país distinto. ¿Se da cuenta? Esta es la diferencia. Yo creo que la historia no se repite fatalmente. Si no estaríamos perdidos, estaríamos como en la época de la colonia todavía. La historia no se repite. No, usted no ve en Argentina hoy intolerancia, y la prueba está cuando el presidente dice las frases desafortunadas, el enemigo acecha, hasta sus propios correligionarios tuvieron que salir a corregirlo. Y sí que hay una cultura política en Argentina. Le cuento una cosa. Cuando los ingleses tenían 3 partidos, ¿no? Liberales, conservadores y laboristas. Y un inglés que se llamaba Harold Lasky, como decía René Valdés, no es Harold Lasky, sino Harold Lasky, escribió un artículo diciendo, inevitablemente Inglaterra va a la revolución, porque la paz política que ha habido entre liberales y conservadores es porque los dos tienen la misma ideología. Llegaron laboristas que tienen ideología socialista, estatizaron todo y no pasó nada, porque la cultura política era civilizada. Yo creo que Argentina está llegando a una cultura política civilizada. Hay pequeños brotes de actitudes violentas, pero ¿qué pasa? Aparecen los del quebracho. Yo los invito a mi programa, yo no invité a los montoneros nunca a mi programa. Ahora los invito a los quebracho y vienen. Entonces, quiere decir que ya la violencia es como indefendible en nuestra sociedad. No puede ocurrir, pero es indefendible. Hay una violencia social, delito, distinta, pero la política... Entonces hay una sociedad más madura. Yo creo que este es el tema. Entonces, diría yo que esta sociedad está asumiendo el régimen democrático. Entonces, vamos a pasar de una democracia autoritaria, poco a poco una democracia democrática. Entonces, yo creo que este camino va. Ahora,
esto no quiere decir que todo va a ser lecho de rosas, no va a ser nada maravilloso. La historia no es maravillosa, no es prolija. La historia está llena de manchones. Eso es inexorable, pero el rumbo a mí me parece que es positivo, ¿no? Doctor, entre la cátedra y después entre la cátedra y el periodismo, ¿cuál elegiría, doctor? Y soy un centauro, mitad caballo y mitad persona. No quiero decir cuál es el caballo acá, pero yo soy un mixto, soy un híbrido, soy como son ahora los girasoles y los maíces, soy híbrido. ¿Qué le merece el apagón? ¿El apagón? Sí. Mira, el apagón fue una demostración muy fuerte de mal humor social. ¿Viste? Entonces, acá hay dos actitudes que son erradas. Una, el gobierno decir que, no, que fue una fantochada, que no fue. Fue. No guste, no, fue. Y el otro error sería la oposición de creer que la gente que apagó automáticamente la va a votar. Van a tener que ganarse ese voto. Esa persona está en disponibilidad, está enojada y hay que seducirla, ese es el problema. Entonces, ¿qué prefiere? ¿Paros o apagones? Paros o apagones. Mira, esto es una cosa. Creo en una sociedad protestataria. La sociedad tiene que protestar, no violenta, que es muy distinto. Tiene que haber, si vos no te gusta una cosa, tenés que decirlo. Si vos estás en desacuerdo con algo, tenés que peticionar, tenés que reunirte, tenés que protestar. La democracia no se agota en el voto. Ahora, otra cosa es la violencia. Eso para mí, la violencia es algo terrorífico porque es contagiosa, es como una enfermedad. Empezás con una pequeña violencia y terminás quién sabe en qué. Doctor, si me disculpan, lamentablemente el doctor Grondona tiene un compromiso ahora con la comunidad, también de Bahía Blanca y de la región. Habíamos dicho media hora de conferencia de prensa y bueno, le agradecemos a los medios. Bueno, muchísimas gracias. La Segunda, una empresa transparente, ágil, dinámica y sólida, lo protege durante todas las estaciones de la vida, desde los primeros años, cuando la niñez es transparencia y primavera, hasta los años plenos de sólida experiencia en el invierno de la vida. La Segunda, Seguros Generales, una manera de vivir. Agencia en Huanguelén, Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada. Teléfono 0933 32242. Saint Michel and old Beaujolais wine. And I recall. Nada de caras ni negativas, ¿eh? Tengo ganas de llevarte a pasear por Palermo. ¿Aceptás? Hola, hola, hola. ¡Ay, chicos! ¿Pero qué tienen los ruidos que tienen? ¿Cuánto vale que a uno le den oportunidades de chico? Yo las tuve. Pero lamentablemente, muchos chicos ni siquiera tienen la oportunidad de ejercer sus derechos a vivir dignamente, de aprender un oficio, de educarse. Llámenos gratis al 0800-844-55 y haga su donación con su tarjeta de crédito. Invirtiendo 10, 25 o 50 pesos, UNICEF financia proyectos de capacitación, educación, salud, agua y saneamiento. En este momento hay mucha gente que nos está llamando. Y usted también puede colaborar fácilmente. Llámenos al 0800-844-55 y díganos cuánto quiere donar con su tarjeta de crédito. Llámenos. Es su oportunidad de darles una oportunidad.
Cuando una persona es desleal a una obligación que tiene para con otra, a cambio de una ganancia. La corrupción puede ser privada o pública. Por ejemplo, el tutor de un menor que no administra bien los bienes, sino que obtiene ganancias. El gerente de compras de una sociedad que pone un sobreprecio para obtener una ganancia. O el funcionario público. En todos estos casos hay una obligación para con un tercero, que puede ser el menor, la empresa, el público, la sociedad, y una deslealtad para con esa obligación, generalmente a cambio de dinero, pero en general diríamos a cambio de una ventaja personal. Es un acto de corrupción. Actos de corrupción hay en todas partes. Pero yo distingo entre actos de corrupción y lo que llamaríamos un estado de corrupción. El estado de corrupción existe cuando son tantos los actos de corrupción que se vuelven previsibles. Es decir, cuando usted va a la aduana en el aeropuerto y se pregunta qué le van a pedir, o cuando usted lo detiene en una ruta y no sabe qué le van a pedir, o cuando usted se presenta a una licitación y no sabe cuáles son las reglas reales, las que son por debajo de la mesa. Entonces, en un estado de corrupción, los actos de corrupción se vuelven tan frecuentes, las noticias de la corrupción se vuelven tan abundantes, que la expectativa que tienen las personas es que frente a una situación en que otro tendrá que decidir sobre un expediente o sobre un trámite, es posible y quizá probable que haya un intento de corrupción. Hay una diferencia cualitativa entonces. Los actos de corrupción son como salpicones, manchas en un lienzo blanco. El estado de corrupción, el lienzo está manchado. Y esto se mide por las expectativas de los agentes sociales. Si la gente cuando vive espera que ocurra un acto de corrupción, se prepara para la posibilidad de que el acto exista, o se pregunta si no hubo corrupción en Yacyretá, por ejemplo, el país vive un estado de corrupción. Y esto es lo grave. Yo me preguntaría con ustedes cuáles son los daños que produce en un país la sensación de que se vive en un estado de corrupción. El primer daño es moral, porque fíjense, el que comete un acto de corrupción comete un acto de traición, traiciona a aquel tercero, la comunidad o un menor o una empresa, lo que fuere, a quien le debe lealtad. Ahora, traicionar es traicionarse. El que traiciona, se traiciona, porque niega su propia naturaleza, desnaturaliza su esencia, y por lo tanto, en el fondo es un tonto. Traiciona y cobra. Se traiciona. Y eso no tiene precio. Renuncia a su naturaleza. Por eso, si ustedes me permiten esta pequeña vacación etimológica al principio de la charla, normalmente se ha interpretado la palabra corrupción, es una palabra terrible. Fíjese, uno dice, bueno, alguien coimeó. Corrupción. La palabra corrupción quiere decir
desnaturalización, pérdida de naturaleza de algo. Los cadáveres se corrompen. Y la etimología es interesante, el diccionario la define como corromper, alterar y trastocar la forma de una cosa. Un cuerpo humano se convierte en cadáver. Una fruta se cae del árbol y se corrompe, se pudre. La palabra más parecida a corromper es podrir. Pero el que corrompe, se corrompe. Si alguien tienta a un funcionario con una coima, lo corrompe y se corrompe. Corromper es corromperse. El origen etimológico es una palabra europea que se pronuncia reup y quiere decir, en el fondo quiere decir romper, romper. Y está muy ligada a robo. Los que estudian derecho saben que hay diferencia entre hurto y robo. Hurto es el que toma algo que no es suyo sin fractura ni violencia. Son los que llaman los descuidistas en este lenguaje ahora que hay con el delito que te difunde, ¿no? El robo implica fractura. Se rompe una ventana, se empuja una persona, se hace violencia. Y por eso hay una cantidad de palabras que tienen el mismo origen etimológico, ¿no? Robo, fractura, ruptura, bancarrota, erupción, interrupción, derrota. Todas estas palabras tienen que ver con robo. Algo se rompe, algo se rompe. Pero lo que se rompe en la corrupción es la naturaleza de un vínculo que se tenía por sagrado. Es una traición. Primero al otro e indirectamente a sí mismo. Por eso, una sociedad que vive en estado de corrupción se siente dañada, rota, desnaturalizada en las relaciones que deberían tener las personas, los funcionarios, el Estado, los ciudadanos, unos con otros. Y aquí entramos en un segundo daño, que ya no es solamente moral, lo que le pasa al corrupto. Porque en el fondo, cuando alguien cobra una coima para sacar una licitación al que debió ganarla y se la da a otro, le hace daño al que debió ganarla. Pero la idea es que se hace más daño a sí mismo y a la sociedad de la que forma parte. Porque se traiciona. Y lo peligroso de este daño social es que es contagioso. Como el tango. No se puede bailar el tango de a uno. Para el tango hacen falta dos. Entonces, si hay un empresario que quiere coimear, necesita reclutar un funcionario que va a ser coimeado. Y si un funcionario entró en la lógica de la coima, necesita un ciudadano o otro empresario al que va a coimear. Es una especie de eslabón tras eslabón que forma una cadena. Es como una enfermedad contagiosa, como una epidemia. Si usted no corrige el foco de corrupción, esta se extiende, se contagia, porque es de a dos. Hay delitos que no son de a dos. Por ejemplo, el homicidio. Alguien mata, otro muere. El que muere no es cómplice del que mata. El robo, la estafa, todos estos delitos del Código Penal implican un victimario y una víctima. En cambio, en la corrupción hay la complicidad de uno y otro, la víctima y la sociedad. Pero los que hacen la corrupción son cómplices, son socios. Y entonces la corrupción tiene un carácter difusivo muy peligroso. Cuando empieza, se extiende. Y cuando se extiende, termina haciendo un daño social profundo que yo lo querría marcar acá. ¿Qué es una sociedad? Una sociedad es un sistema de expectativas recíprocas. Por ejemplo, a ustedes le dijeron que a las 6 iba a hablar yo, a mí me dijeron que iban a estar ustedes, y acá estamos.
Ahora supónganse que ustedes en lugar de venir a las 6 venían a las 4, o que yo en lugar de venir hoy hubiera venido ayer. ¿Qué habría pasado? Si usted empieza a analizar este tipo de relaciones, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, todo el día estamos contando con que los otros van a hacer algo previsible. Si prendo la televisión a tal hora, es que va a haber tal programa a tal hora. El partido de fútbol lo van a pasar a tal hora. Si tomo un avión, es que el avión va a salir a tal hora. Si me paso una luz verde, es que los demás van a detenerse ante la colorada. Es decir, todos los sistemas sociales que vivimos, sea estudiar, trabajar, la convivencia familiar, lo que fuere, los viajes, las comunicaciones, depende de la expectativa que tenemos respecto de que el otro o la otra va a hacer algo previsible, a una hora previsible y de una manera previsible. En la corrupción no se sabe. Si hay estado de corrupción, no sé si el otro va a cumplir la ley. No sé si el diputado X vota porque está convencido o porque le pasaron un sobre. No sé qué vale más, la convicción o el sobre. Hoy pasó un episodio ayer el domingo, ¿no? En Londres, en un estadio, llegó Maradona como espectador. Hay una sala VIP donde vive Maradona. Iba a pasar, y un empleado inglés que le dice: señor, acá hace falta corbata, usted no puede pasar. Pero yo soy Maradona, no puede pasar. Y Maradona se fue furioso a su casa. En una sociedad donde las reglas se cumplen, hay previsibilidad. Las reglas se cumplen. Todos de chicos se acuerdan, nos contaron esa anécdota que San Martín un día fue a un polvorín y un soldado no lo dejó pasar porque no decía la contraseña, y San Martín lo felicitó, al revés que Maradona, dicho sea de paso. Es decir, las reglas son para todos. Cuando las reglas son para todos, gobernantes y gobernados, famosos y anónimos, la sociedad es previsible. Dicen que los japoneses, por lo menos en las fábricas automotrices, no tienen stock de referencias. Porque el momento a las 11:05, cuando van a entrar en la planta de armado los amortiguadores, se abren los portones y entra el camión con los amortiguadores. En una sociedad con estado de corrupción, la conducta del otro es imprevisible. Y entonces cuando se vuelve imprevisible la conducta del otro, se daña la red de expectativas recíprocas de la sociedad y la sociedad se asusta, se alarma. En esa sociedad, como dice el tango, cualquiera es un ladrón, cualquiera es un señor. Y la gente empieza a perder los puntos de referencia de la conducta esperada y prevista. Quizá este daño es muy sutil, es un daño, digamos, que sentimos que ocurre. Voto por fulano, ¿me engañará? ¿Me prometió? ¿Me cumplirá? Aparece una persona en televisión, dice algo, ¿le creeré? Mi experiencia en televisión muestra que mis invitados, antes de que los escuchen, deciden si les van a creer o no. Hay como un examen previo. ¿Es creíble? El tema de la credibilidad. ¿Por qué aparecen personas como si fueran creíbles? Lo normal sería que todo el mundo fuera creíble. De manera que este daño social es sutil pero es profundo por el estado de corrupción. Pero hay un daño que es más evidente, que es como grueso, es el daño económico de la corrupción. Haga usted el monto económico de lo que cuesta la corrupción. Primero lo que se roba,
que es bastante plata, como el Banco Nación aprobado, ¿no? Son millones, no son moneditas. Pero lo que se roban no es tan importante al lado de las malas decisiones que toman porque roban. Pongamos el tema del Banco Nación. Aparentemente la coima fueron 37 millones, que es bastante plata. Pero con motivo de las decisiones que se tomaron, porque se pagaron 37 millones, el Banco Nación sigue sin sistema de computación a los 2 años de haberse decidido que tuviera. ¿Cuánto cuesta eso? O un puente que no se hace como se debiera, sino para el que dio más. O las turbinas de una central hidroeléctrica que no son las que deberían ser. Si uno quiere sumar las malas decisiones que se toman, porque hubo un sobre, eso empieza a sumar ya, yo diría, miles de millones. Dicen que el sistema de obras sociales en manos sindicales da una pérdida de 6.000 millones de pesos por año. Pagarle un seguro de desempleo a todos los empleados en Argentina de 200 pesos por mes saldría 3.000 millones de pesos por año. Algo inalcanzable. Subirle las jubilaciones a 2 millones o 3 millones a 3 millones de jubilados salió otro tanto. Quisiera que yo nada más con eso resolvería el problema de los jubilados y por lo menos aliviaría el problema de los empleados. Y yo creo que la sociedad se empieza a dar cuenta que el costo económico de la corrupción es enorme, que no es simplemente un costo marginal. Cuando los países van bien, miran para otro lado y dicen, bueno, algunos se quedó con algún vuelto, pero este vuelto es muy grande. Si el retorno del Banco Nación era el 15%, si en el PAMI era el 15%, el 15, el 20%, es mucha plata. Hasta que quizá el daño económico más grande es la difusión de la corrupción. Porque uno conoce los grandes episodios, pero hay miles de pequeños episodios. Y enfrentemos una realidad, la evasión es corrupción. ¿Por qué corrupción? Porque en el momento que yo soy contribuyente y tengo que contribuir, tengo un rol público, que es ayudar al financiamiento comunitario. Si no lo hago, le fallo a un tercero, que es el público, a cambio de un beneficio personal. Entra dentro de la definición. Se dice que la evasión en Argentina es del 50%. Acaba de aparecer el libro de Santoro, Los Insocables, con muchos casos de evasión o de elusión. Ilusión es una evasión elegante. El Estado recauda 40.000 millones. Otro tanto son otros 40.000 millones. Y uno empieza a darse cuenta que una Argentina no corrupta, es decir, sin estado de corrupción, aunque con actos de corrupción, no tendría problemas fiscales ni económicos, ni sociales. La gente está empezando a dar cuenta de esto, está empezando a darse cuenta que la corrupción no es simplemente un fenómeno moral o un fenómeno social. También es un fenómeno económico. Y aquí aparece quizá la parte más alarmante o inquietante del problema. Vamos a verlo después, pero hay un pasaje en la República de Platón en que le preguntan a Sócrates, ¿por qué hay que ser justo? ¿Cuál es la ventaja de ser un hombre justo? Y Sócrates contesta, porque los justos son más felices. Y Glaucón, que es uno de los que están ahí, los jóvenes, le dice, bueno, eso será en las sociedades que premian a los justos. Pasajero gratis. ¿Cómo se llama pasajero gratis? Uno se imagina un tren, un tren suizo, digamos, ¿no? Perfecto, aburrido, chao, perfecto, ok. Todos pagan su boleto, el inspector pasa, marca los boletos, el tren está bien financiado, aceptadito, pintado,
horario. Hasta que un pasajero probablemente argentino se da cuenta que si en el momento que el inspector ni se imagina que nadie paga el boleto todavía, va a pasar que va al baño, sale, no compró boleto. Entonces, ¿qué le pasa a ese señor? Él tiene los beneficios del tren sin el costo. Eso es vivo. Es decir, el que se comporta peor le va mejor. Y los demás tienen un beneficio, pero tienen un costo. Al rato, un segundo pasajero, probablemente italiano, se da cuenta de lo que hizo el argentino y también esconde el pago de boleto. Hasta que más pasajeros se van dando cuenta. Y entonces, el pasajero que paga su boleto, como el contribuyente hoy, se empieza a sentir como el tonto de la película. Yo tengo un costo y un beneficio. Él no tiene costo y tiene el mismo beneficio que yo. Y además pasa otra cosa. Como empieza a recaudarse menos, la compañía aumenta el precio del 18 al 21% del IVA, por ejemplo. Y entonces el que paga el 21 dice, doblemente tonto, ahora pago más, cubriendo lo que paga menos. Entonces la tentación de pasarse al bando de los ricos es cada vez más fuerte. Si lo venden los novillos a 80 centavos, pagando IVA y ganancias, me va peor que lo vendo a 83 sin registro. Si un consignatario está en el circuito blanco, gana menos y tiene menos clientes que está en el circuito negro. Es decir, el dilema del caucón se empieza a multiplicar. Y entonces, lo que dice acá, ¿no? Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. El gil no quiere ser gil. Hasta que llega un punto que el tren casi nadie paga el boleto. Y el inspector se dio cuenta que aquel a quien sorprende sin pagar boleto le puede cobrar un 20% del boleto y se lo va a dar el bolsillo. Con lo cual termina el control. Finalmente el tren se para. No funciona más. Está sucio, llega tarde, no tiene finanzas. Se ha llegado, digo, al fondo del pozo en el dilema del pasajero gratis. Todo empezó con un vivo. Y en el fondo, ¿sabe qué? Eran todos sonsos. Se quedaron sin tren. Ahora, cuando se llega a este tipo de situaciones, en que el estado de corrupción se vuelve evidente para la gente, con el costo, y le genera alarma. Entonces la gente se da cuenta que el sistema de riesgos y castigos está alterado. Los servicios que el Estado debe cumplir no los cumple. No hay recaudación, hay evasión. La confianza recíproca se daña, aparecen problemas de credibilidad. ¿A quién le creo? Salvo a Sábato, que está metido en un pozo con una bombita de 40. Empiezan a no haber modelos. A mí me preocupa mucho esto, ¿no? Es decir, los ricos y famosos son los modelos. Entonces la gente empieza a asustar. Empieza la alarma. Y cuando se dice que se va a hablar de corrupción, llenan un teatro. Estamos asustados por el estado de corrupción. Yo honestamente creo que la única respuesta económica al dilema económico que tenemos es el descenso en la evasión y en la corrupción. Fíjense lo que ha hecho Roque Fernández, el lío que armó para recaudar 600 millones de dólares este año y probablemente 2.000 el año que viene, con un déficit de 6.000.
cuando hay una evasión de 40.000. Yo no sé, yo soy economista, realmente no tiene idea política. A mí me habían llamado justo lo del SEMA, ¿no? Lo de este grupo, y les acepté antes de que fueran gobierno, para enseñarle política a los economistas. Hay materias que, por ejemplo, política a los economistas, o economía a los obispos. Son materias que hay que enseñar, ¿no? No se dio cuenta que lo que tenía que hacer era lanzar una gran campaña contra la evasión y la corrupción primero. La gente se da cuenta que la única diagonal por la que hay escape económico hacia el futuro es que los pasajeros y el inspector cambien de comportamiento. Y ocurre otra cosa que me parece importante para tener en cuenta. Hay una palabra que me encanta. La gente se indigna. La indignación. Indignarse quiere decir irritarse porque uno no es tratado según su dignidad. Indignarse. La gente se enoja cuando no les dan su lugar, cuando no respetan su dignidad. Y la gente está indignada. Hay mucha bronca, hay mucha indignación. Yo diría que casi diría yo que es el común denominador de los argentinos, del estado de ánimo de los argentinos hoy, es la indignación. Generalmente nos indignamos ante la injusticia. La injusticia nos indigna. Yo estoy dando un curso en la Facultad de Derecho sobre la justicia, ¿no? Y la definición que recogí para comentar está muy vieja, de Aristóteles. En la política, Aristóteles define la justicia diciendo que es la igualdad de los iguales en cuanto son iguales y la desigualdad de los desiguales en cuanto son desiguales. Uno parece una definición de perogrullo, pero no es tanto. ¿En qué somos iguales? En dignidad. Entonces, que haya gente que no consigue trabajo, que haya gente marginada, es que están siendo tratados como desiguales, para peor, en lo que son iguales. Que haya gente que no tiene salud o acceso a la educación. Estos que están siendo tratados en forma desigual en aquella área en que son iguales. Pero también es injusto tratar igualmente a los desiguales. Y entonces uno ve que, como dice acá el tango, ¿no? Volviendo a Nicéforo, no hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón. Bueno, ya que lo aplaudieron a Santo Templo, voy a seguir. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Stavisky, de Baron Bosco y Lamiñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la medida respetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remaches, ve llorar la Biblia contra un calefón. Es decir, se nivela. Y entonces, el señor sospechoso de enriquecimiento ilícito, el corrupto, que es un delincuente, anda por la calle igual que usted. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Pero es peor. Como yo decía recién, además le va mejor. Había un chiste terrible que habían hecho los españoles, que son otra sociedad parecida a la nuestra, que tuvieron un pico de corrupción muy grande. Hay un chiste en que uno le dice al otro:
cómo se odia en este país a los corruptos. Pero algunos los odian porque los envidian. Es decir, son los vivos, son los piolas. Digamos, la hicieron y se salieron con la suya. Y además ostentan. La ostentación es muy importante acá. Porque la ostentación es como decir, mira cómo tiemblo, te muestro lo que tengo. Yo hice en América a mi manera. Y debo ser admirado por eso. Y entro a formar parte del lote de los ricos y famosos. Entonces acá ya no es que los desiguales del lado de abajo son tratados como ciudadanos cumplidores de la ley y andan libres por ahí. Este país inventó una figura penal, ahora no está ya, ¿no? Pero es, diría yo, alucinante. La prisión preventiva escarcelable. Es maravilloso, ¿no? Usted está preso, pero va libre. Le dicen, marche libre. Hasta bien. Y se va a su casa. Entonces no es solamente esto de que los que se comportaron peor andan por la calle gozando un día de sol como el de hoy, igual que los demás. Además son los triunfadores. Por eso yo decía, el tema de los ricos y famosos es muy grave. Una sociedad que está mirando a las personas por algunas razones, porque aparecen en TV, porque tienen 90, 60, 90 o mucha plata, algo le pasa. Se equivocó de modelos. Yo que soy parte del mundo de la TV, aunque yo estoy en la TV, no soy de la TV, creo, me doy cuenta, es decir, una persona por aparecer en la pantalla es famosa, pero la fama no es la gloria, son dos cosas totalmente distintas. La gloria es que alguien merece ser famoso, la fama es que lo es, lo cual es muy distinto. Yo he visto, le digo, es penoso, pero yo he visto madres y padres de chicos muertos de forma trágica maquillarse como locos porque van a aparecer en la televisión. A mí no me lo contaron. Yo les vi transformarse como personas. Porque esta pantalla genera la falsa fama o una confusión de conceptos. ¿Por qué famoso es ejemplar? No. Puede ser famoso y nada ejemplar. Puede ser famoso precisamente porque no es ejemplar. Hay varios que son famosos porque no son ejemplares. Se convierten casi en héroes colectivos. Mientras tanto, los verdaderos héroes, a lo mejor ni nos conocemos. Entonces hay un problema de modelos en la sociedad que se va cargando detrás del dilema del Glaucón. Si la sociedad empieza a premiar a los que se destacan por sus medidas, su dinero, o por haber llegado como fuera, o porque están en una pantalla y los consagra como modelos, se está envenenando los ideales de la juventud. Sin embargo, la juventud, de golpe, se enloquece con un modelo juvenil en tango feroz, porque un chico dice, hay cosas que no se venden ni se compran. O admira un sábado, porque al sábado no le importa la plata. Sábado es la persona más distraída del mundo, nunca cobró nada, perdió todo, está fundido. Eso es lo admirable del sábado. Entonces se intuye que hay algunos valores postergados. Y si una sociedad tiene el dinero como el sol del sistema de valores, ¿por qué no se va a corromper un juez? ¿Me pueden decir? Si el dinero es el único valor, y yo en lugar de ganar 4.000 pesos por mes, puedo ganar 1 millón fallando mal, o soy diputado votando mal, o soy ministro, o gobernador, lo que fuere, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque es el sistema de valores que tiene mi sociedad. Una sociedad que premia únicamente la belleza física, de acuerdo con ciertos modelos de belleza física además, porque cada mujer es distinta, cada mujer tiene su belleza. El momento
que imita a otra pierde la suya. Está como desviándose de la tabla de valores que llevan a la grandeza a los países. Cuando se llega a esta situación, se llega a una situación que yo llamaría italiana, ¿no? Italia antes de Manipulite. Porque lo que a mí me da esperanza, lo que me impide ser pesimista, no tengo manera de ser pesimista con la Argentina de hoy, lo decía recién los periodistas, esta Argentina del 83 para acá es una sociedad que está acumulando y aprendiendo a una velocidad fenomenal. Por supuesto que está gateando, pero yo que un nieto mío de 10 meses gatee, no me preocupa. El día que yo me ponga a gatear, mis nietos se van a preocupar, ¿no? Es decir, gatear a cierta edad es lo lógico, eso se llama gatea. Tiene el rechazo a la violencia, superó la inflación, algunas cosas hizo, tiene instituciones, le faltan muchísimas más, pero es un bebé, tiene 13 años, hace 13 años que votamos cada 2 y a la tercera votación no hay un golpe y seguimos votando. Es decir, el voto es un aprendizaje. Yo voto por tal, por cual, hago una conjetura que es el mejor. 2 años después pienso que me equivoqué, cambio mi voto. Voy aprendiendo cuáles son los valores, cuáles son las personas, qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve. Y este es un largo aprendizaje. Está ocurriendo en Argentina. Entonces, lo que no se puede hacer, esto sería ser pesimista, es extrapolar este diagnóstico y decir esto va para peor. No, no va para peor. Está muy mal, pero va para mejor. Porque esta sociedad está aprendiendo. Cuando la corrupción llega a un punto de ruptura, de alarma social, cuando es tema cotidiano, cuando ocupa los titulares de los diarios, usted te cuenta con el rating, usted toca el tema de corrupción así, ¡pum! ¿Cómo fue? ¿Cuál es la última? Los periodistas tenemos acá un rol un tanto neurotizante, porque cada día le agregamos un tema de corrupción, sin que por el otro lado haga salida el tema, se van acumulando temas. Pero esto es algo que va acentuando la conciencia social. ¿La gente se dando cuenta que acá hay un tumor? Tenemos un tumor, no un cáncer. Tenemos un tumor que crece. Cuando uno tiene un tumor benigno que crece, finalmente lo extirpa. Y yo creo que estamos cerca de un tipo de operación como tuvieron los italianos con Manipulite. Porque, ¿saben lo que pasa? La historia no es una línea, son 2. La historia, como la vida de nosotros, se da en 2 niveles. Uno es lo que se ve, otro no se ve. Lo que se ve es lo que usted está haciendo como sociedad o como persona. Para mejor, para peor. Lo que no se ve es lo que usted está aprendiendo de lo que está haciendo. Y las 2 líneas pueden ser totalmente diferentes. Si estuviera dentro de la Argentina de los años 70, que fue nuestra peor década en muchas décadas, esta Argentina de la violencia, la inflación, la represión, esa Argentina, iba para peor. Usted veía la línea superior era para abajo. Pero ¿qué le pasaba a la sociedad con motivo de lo que estaba haciendo en la superficie? Estaba aprendiendo hasta que se cruzaban las líneas. Aprendió en el 83 que no se puede vivir fuera de las instituciones. Lo había olvidado en el 30, 53 años antes. Aprendió en el 91 que no se puede vivir sin moneda. Lo había olvidado en los años 40 y 50 cuando empezó a emitir alegremente. Entonces hay 2 líneas en toda vida. Es un poco la parábola que yo siempre recuerdo del hijo pródigo.
El hijo pródigo, el evangelio, iba cada día peor. Cada día una orgía peor. Como decía el otro día un periodista, orgías desenfrenadas, como si hubiera alguna orgía que no fuera desenfrenada, ¿no? Cada orgía peor. Y la peor fue la que anticipó su conversión. ¿Por qué? La peor nuestra fue en el final del año 70, la guerra de las Malvinas, todo, hicimos todo. Yo le decía a un japonés el otro día que estaba acá, mire, ustedes en 3000 años de historia no han agotado el manual de los errores. Nosotros en 30 años hicimos todos. Por nuestra generación, a mí no me lo contaron, a mí no me contaron la inflación, no me contaron los golpes, no me contaron la violencia. La viví, igual que ustedes. Entonces, llega un punto en que el aprendizaje interior va subiendo y se encuentra con el desastre exterior y ocurre la conversión. Y esta generación es una generación conversa, la misma que la de Alberdi. ¿O ustedes creen que Alberdi nació un repollo? Alberdi, Mitre, Sarmiento, esa floración vinieron de 40 años de guerra civil. En el 10 nos declaramos independientes, Buenos Aires, Revolución de Mayo, 16, Independencia Nacional, y a partir de ahí hicimos 40 años de guerra civil. En 1852 se vivía mucho peor que en 1808 en Argentina. Entonces hay una generación que dijo, ¿sabes qué? No podemos seguir peleándonos entre unitarios y federales. ¿Sabes qué? Necesitamos finalmente la Constitución que ya Moreno no quería hacer. ¿Sabes qué? Tenemos que tener presidentes con un plazo, no como Rosas. Todo eso se aprendió en la realidad. Entonces, la gran Argentina de fin de siglo, la Argentina en que apareció Bahía Blanca, esa Argentina es resultado un aprendizaje de la Argentina anterior. Y esta Argentina de hoy va a resultar un aprendizaje de las últimas décadas. Porque en el 30, los nietos o bisnietos de los del 80 se habían olvidado. Yo le tengo miedo al olvido de mis nietos, pero no le tengo miedo a la Argentina que aprendió, que es esta, que está ahora. Y nos está pasando con la corrupción. Hay un artículo muy bueno que escribió Félix Luna ayer en La Nación, que dice que cada momento tiene como una prioridad el país y aparece una persona que lo encarna. Cuando pasa ese momento, aparece otra prioridad. Y esa persona que lo encarna no se notifica y sigue creyendo que es, diría yo, indispensable. La Argentina del 83 quería civilización política y cuando el niño quemó el cajón, lo votó Alfonsín. Porque Alfonsín era civilización política. En el 89-91, la Argentina quería estabilidad económica, no quería más inflación. Y tuvo esta pareja extravagante, Menem Cavallo, pareja despareja, que encarnó y ganó 3 elecciones seguidas, porque había acabado con la inflación. Yo tengo la sensación de que la Argentina que viene va a querer el imperio de la ley, de las reglas y de la moralidad política. Y la va a tener. Y alguien la va a encarnar. No sé quién. No importa. Y este alguien probablemente un día se va a creer que también es indispensable. Les pasa a todos. Pero el país los usa. En el fondo la política es cruel. El país llama a alguien, le encarga una tarea, la cumple. Cuando este hombre se siente Dios, le da las gracias por los servicios prestados. Ha pasado en la historia inevitablemente siempre. Esto es lo que escribe Félix Luna, sin dar nombres en la Nación de ella. Ustedes dirán, pero la corrupción, somos un país latino, Italia, España, Argentina. Bueno, sigamos para América Latina. No quiero seguir para América Latina porque vamos a deprimir. Pues ir Colombia, México, en fin,
verdad los latinos tenemos cierta propensión a la corrupción, mayor que los anglosajones, que viene de una virtud que tenemos. Los latinos somos familistas, creemos en la familia. Los anglosajones son individuos. El matrimonio anglosajón, por ejemplo, son dos potencias, el marido y la mujer. Dos potencias iguales. Y los hijos los crían amorosamente hasta los 15, después los sacan a alguna universidad que esté por lo menos a 3.000 millas de distancia. Pero no es que los hijos se van, los sacan, porque ellos están compitiendo, tienen 40 años, se trataron jóvenes, están en la lucha. Yo cuando estaba en Harvard me hice muy amigo un matrimonio de profesores, eran assistant professors, que es lo terrible, profesores asistentes. Yo he vivido lo mismo, ¿no? El titular, que soy yo ahora, hace trabajar a los asistentes, es lo lógico, ¿no? Pero él trabajó cuando era asistente, entonces se mataban por trepar, luchar, una competencia feroz. Y de golpe ella se queda embarazada. Digo, no, acá algo cae mal. Entonces le pregunto, decime, ¿habrá sido una decisión difícil, no? Sí, me dijo. Lo hablamos meses. Parece que lo realizaron rápido, pero lo hablaron meses. Y llegamos a este convenio. Los primeros 6 meses, desde que nazca nuestro chico, yo tomo licencia en la universidad. Pierdo competitividad por 6 meses. A los segundos 6 meses toma licencia él. Y se queda con el chico. Pero ese es el tipo de matrimonio anglosajón. En cambio nosotros somos la familia. Si podemos hablar horas de esto, ¿no? A mí me encanta este tema. Ellos no usan la palabra felicity. Ellos usan happiness para decir felicidad. Que es happen en inglés es que algo ocurra. La felicidad para ellos, como dice Rawls, es tener un plan de vida que se cumple. Esa es la felicidad. Realizar una estrategia. En cambio, felicidad viene de la raíz fe, que quiere decir succionar el seno. De ahí viene fecundidad, fertilidad y feminidad. Como esta palabra fue formulada en tiempos machistas, lo que quiere decir la felicidad es que la felicidad es una mujer. Mi mujer, mi madre, un seno, el regazo, la mujer amada. Es decir, que en nuestra cultura no se es feliz, somos felices, si no hay felicidad. Esto es la familia, es un valor enorme, inmenso. Me impresionaba a mí, ahí en Harvard, que todos los primeros de las clases, inclusive la mía, la que yo enseñaba, eran todos asiáticos. Todos. Después de lejos venían los alemanes medio cansados, porque un alemán frente a un asiático es como un italiano, más o menos, ¿no? Tiene algo de humanidad, digamos. Después venían efectivamente los italianos, españoles y latinoamericanos. Y yo le pregunté un día en mi clase, ¿por qué los asiáticos salen primero en todo? Y no los norteamericanos, castigados son locales. Y una coreana bellísima que había ahí me dice, ¿sabe lo que es, profesor? Mi familia está en Seúl, a miles de millas de distancia, pero yo me siento obligado con mis padres. Me dieron tanto, me cuidan tanto, están tan pendientes de mí que no les puedo fallar. Los norteamericanos venían a verme a mí como si yo fuera el padre. No tenían padres. Es decir, esto es la familia. Entonces la familia puede cumplir un rol enormemente positivo en el desarrollo, si cumple ese rol, y no ponete suerte que le vas a resfriar. Ese es un poco un defecto de nuestra familia, sobreprotectora. O, como yo le pregunto a veces a la gente, cuando el maestro le puso un 3 a su hijo, ¿a quién le protesta usted? ¿Al hijo o al maestro? Entonces, hay desvío de la familia, pero el valor familia es central. Claro, cuando el valor familia se exagera, se cae en el familismo. El familismo es que mi familia está por encima de todas otras mis obligaciones morales. Y entonces, coimeo, o evado, porque mi familia tiene que comer. Y acá viene el familismo. Y el familismo, saben que la corrupción viene así, porque ¿cómo era la
sociedad antes de la democracia. En la monarquía, tengo una monarquía, ¿no? Los reyes nombraban a todos sus primos, duques, príncipes, condes, mariscales, y a nadie se le parecía que estaba mal eso, porque la monarquía era que una familia, los Borbones, los Habsburgo, gobernaban a un país, cosa que hay cierta tendencia que todavía subsiste en esa materia, ¿no?, entre nosotros. Es la familia. Este residuo familista se acaba cuando aparece la noción del Estado como algo impersonal. El Estado es una estructura a la cual se entra por méritos, por concurso o por votación de los ciudadanos, que eligen, como decía Cicerón, el ideal de la república es que los más elijan a los mejores. Entonces, cuando aparece este concepto, retrospectivamente se ve como corrupto a todo el sistema familista. Los latinos tenemos cierta tendencia al familismo, pero claro, el familismo llevado a sus últimas consecuencias es Don Corleone. Don Corleone tiene una ética, que era de su familia, pero lo que pasa es que no tiene más nada encima. Inglaterra, para tomar un caso, era terriblemente corrupta a fines del siglo XVIII, pero mucho más que nosotros, lo cual era muchísimo, terriblemente corrupta. Entonces, en el siglo XVIII, no como Inglaterra, ¿no? Inglaterra fue 1688, es una revolución, siguen con el rey y un parlamento, y el rey va perdiendo poder. Entonces el rey, que pierde poder, no se resigna a perder el poder, y entonces coimea a los parlamentarios. Y esto genera un enorme sistema de corrupción, y pone a los parientes, y puede decir, se acoplan dos sistemas distintos. El familismo real, con toda su clientela, sus cortesanos, es decir, todo el sistema produce cortesanos, a veces son periodistas, a veces no, clientela, amigos, parientes, aduladores, coimeros, en fin, es una banda. Y sin embargo, al principio del siglo XIX, con las guerras napoleónicas, los ingleses se dan cuenta que tienen que limpiar el sistema, y lo limpiaron. Lo mismo pasó en Prusia. Prusia era igual, hasta que Federico el Grande puso como condición para entrar en la función pública el concurso, el examen, la selección. Y sí que estas cosas se pueden corregir. Ustedes me preguntarán, ¿cuándo se corrige? Es muy simple. Cuando la línea de arriba bajó mucho y la línea de abajo subió, se produce la conversión. Fíjense las manipulites. Los italianos tuvieron un sistema de corrupción más perfecto, que acá casi se montó, les aviso, Acá estuvo muy cerquita. Uno de los socios del sistema era Manzano. Es decir, los dos partidos pueden entrar en una componenda que diga: si tú no me investigas, yo no te investigaré. El día que se forma ese pacto, se cerró el sistema. Estuvimos muy cerca, pero ya no lo perfeccionaron. Entonces, gobernaban los demócratas cristianos, los socialistas, y se cuidaban las espaldas unos a los otros. Porque cuando hay corrupción, el problema del poder corrupto es que si no sobrevive constantemente, a través de reelecciones constantes, la alternativa no es que se va a su casa, sino que va de voto. ¿Me entienden? Es decir, un poder con mucho corrupción adentro se tiene que suceder a sí mismo, o tener gente que le cubra las espaldas, por seguridad. Fíjate lo que le pasó a Salinas en México. Porque el poder tiene eso, cuando ha sido muy grande y está muy infiltrado, lo que viene después es de terror para los que lo aprovecharon. Se da vuelta la tabla en política y en el poder. Esto siguió así en Italia. Era un poder aparentemente inexpugnable. Usted imagínese, por ejemplo, a las personas que tienen buena imagen hoy en Argentina, ¿no? Un de la Rúa, un Vélez, una Graciela, acá tienen en Bahía Blanca unos cuantos con buena imagen.
que todos esos entraran en el sistema de corrupción. Los demás queríamos, ¿qué hacemos? O esto en Italia, habían entrado todos en el sistema. Un día, en un juzgado de Milán cualquiera, aquí muy baja el nivel, detienen a un tipo porque se cobró una coima de $5.000. Le aplican la ley del arrepentido, que es que si denuncias para arriba, te bajamos la pena. Y la cosa empieza a hacer una espiral. Y se cae toda la clase política italiana por un fiscal, que se llamaba Di Pietro, un fiscal, una especie de Pablo Lanuse o algo así, uno, y se vino abajo. Ahora, ¿por qué se vino abajo todo? Porque la sociedad estaba madura para que pasara eso. Es decir, había llegado el punto en que la alarma frente a la corrupción había llegado al punto límite, que la sociedad dijo, o lo extirpo o me matas. Y ese fue el momento, porque si un Di Pietro hubiera aparecido 10 o 20 años antes, no hubiera pasado nada en Italia. Los italianos, los romanos, mejor dicho, eran tan sabios. Yo escribí un artículo hace unos años que se llamaba La Hora de Catón, porque los romanos eran geniales diseñadores de instituciones. Por ejemplo, tenían el tribuno de la plebe, que era alguien que tenía nada más que poder de veto. No podía proponer nada, pero podía parar. Por ejemplo, inventaron otra institución llamada el censor. El censor aparecía cada 5 años. Había 2 censores que se vetaban mutuamente, así que tenían que estar de acuerdo los dos para tomar una decisión. Pero durante un año tenían un poder omnímodo para purificar las costumbres políticas. Es decir, podían desplazar, destituir, encarcelar a senadores, a cónsules, a todo el establishment de la época, a empresarios también. Entonces venía el censor, la hora del censor, y el más famoso fue Catón. Durante un año era el terror, y después se iban. Yo a veces he dicho un poco con ironía, ¿no? Que los romanos se corrompían cada 5 años, o sea, no tenían calculado lo que duraba, ¿no? La purificación. Pero hay momentos en que se acerca la hora de Catón. Y el problema es entonces, ¿cómo vivir esos momentos? Yo quiero imaginarme que la Argentina probablemente, por todas las razones que vi, porque se ha dado cuenta que es un problema económico gravísimo, y un problema de disgregación social, y sobre todo de indignación por la injusticia que implica la impunidad y la exaltación del corrupto, está acercándose a una hora de Catón. ¿Cómo canalizarla? Y aquí es donde viene la segunda parte del título que hablé hace poco, ¿no? Democracia y corrupción. Está la tentación del Salvador por la espada. Ustedes fíjense, yo desde que tengo memoria, casi todos los golpes militares en Argentina fueron contra la corrupción. Aunque si uno piensa la corrupción que había en los años 60 con la que hay hoy, no, en los años 60, por ejemplo, los dos antípodas más absolutas políticamente hablando fueron Ilia y Onganía. Los dos eran hombres honrados que murieron pobres. Había cierto nivel. Era normal ser honrado, no es que fuera un héroe. Así que era muy distinta la situación. Pero el hecho es que si usted reposa en un salvador por la espada, en un Savonarola, que venga acá a purificar al sistema, ¿quién lo controla él después? Porque la corrupción autoritaria es mucho más profunda. Primero porque no se sabe. Y después porque no hay mecanismo de control ni plazos. El autócrata está para quedarse. No informa, ni acepta que alguien informe, y no tiene delante poderes independientes que lo controlen. Entonces, el ceder la tentación flamígera de un salvador por la espada en la cual hemos caído varias veces los argentinos, ya sabemos que no funciona.
Entonces el problema nuestro es cómo va a ser adentro de una democracia que se va a plantear una regeneración ética con consecuencias sociales, económicas y políticas. Hay dos caminos. En Italia siguieron el camino de los jueces. Los jueces en Italia venían muy fogados por la lucha contra la mafia, contra las brigadas rojas. Porque no se olviden una cosa ustedes, cuando vino acá el terrorismo, nosotros, fue maravilloso lo que hicimos en realidad. Destruimos el sistema para salvarlo. ¿No? El terrorismo atacaba el sistema. Entonces rompimos el sistema para poder salvarlo. Los italianos no rompieron el sistema. Lucharon contra el terrorismo con jueces comunes y corrientes. Además, yo decía una vez, me acuerdo de una charla, ¿no? El terrorista es un ser que busca la fama de fondo. Quiere fama, quiere gloria. Entonces, cuando uno lo ve a Santucho muriendo y matando a duelo de pistola con un capitán del ejército, es la glorificación de Santucho. No, si yo le envío al ejército, ya lo justifiqué. ¿Sabe lo que hacían los italianos? Los metían presos como cualquier hijo de vecino. Es una justicia horrorosa, peor que la nuestra democrática, mucho peor. Imagínese usted, es un terrorista lleno de ideales de renovación, lo mandan a una cárcel, nunca le hacen la indagatoria, le pierden los papeles. Es horroroso, nadie habla de usted. Es decir, los mataron con ineficiencia. Y pasaron varios años y las brigadas rojas se murieron. Ese Poder Judicial tenía entonces en sí una energía de reacción y la usó. En un momento determinado, cuando la opinión pública estaba para la hora de Catón, Catón fue un juez. Yo creo que hay una falsa imagen del Poder Judicial de Argentina. A mí me da la impresión, si me permiten un recuerdo, y voy terminando porque esto está muy largo ya, si me permiten un recuerdo de mi época, cuando era joven, se peleaban azules con colorados, ¿no? Época militar, año 62, por ahí. Y un momento en que los colorados eran todos los generales, y los azules eran todos mayores, de coroneles. Entonces, tuvieron que producir lo que produjeron en los acontecimientos de septiembre del 62, porque si no, no podían. A mí me da la sensación de que hay un poco esa sensación en la justicia. Lo que se ve en el Poder Judicial, la Corte Suprema de 9 miembros, las cámaras federales, los jueces federales, es como una costra que aparece muy dependiente del oficialismo, muy nombrada y condicionada por el poder político. Y uno dice, la justicia no es independiente. No es independiente en esa costra política, como no lo fue desde el 49, dicho sea de paso, ¿no? Que la justicia independiente de Argentina, no son solamente ellos. Pero cada vez conozco más jueces jóvenes que están mascando el freno. Yo tengo la sensación de que con una gran sorpresa judicial un día de estos. Hasta ahora no la hemos tenido. Pero eso no quiere decir que no pueda ocurrir. Mi sensación es que hay muchos jueces indignados. Y un juez indignado es peligroso, sobre todo para el corrupto. De manera que quizás la impunidad, el premio al vivo, al que hizo trampa, puede venir por una reacción judicial inesperada. O puede venir por un liderazgo político. Yo le comentaba recién, yo no sé si la capital federal es signo del país o no. Como soy porteño tengo una distorsión adentro. Pero en la última campaña de intendente ya no se concebía que un candidato con mala fama pudiera llegar a las candidaturas. Usted puede decir lo que quiera de un Laporta, de un Vélez, de la Rúa, pero su imagen es de gente honesta. Es decir, ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando.
la sociedad está empezando a no dejar que sean candidatos los que no sean claramente honestos. Los que son deshonestos y están en el poder es porque fueron candidatos antes, cuando el país tenía otras prioridades en la cabeza. Yo no sé quién se va a poder presentar en las próximas elecciones que no tenga una imagen transparente en cuanto a la honestidad. No me imagino, no quiero empezar a dar nombres porque sería faltar la caridad, pero háganlos ustedes en sus mentes. ¿Ustedes creen que van a poder ser candidatos esos que han pensado ustedes ahora? Difícilmente. Se está ocurriendo algo. Podría pasar que la renovación viniera por el lado de candidaturas y liderazgos políticos. Y es importante esto porque si no lo va a hacer un Seinelin con su espada flamígera, esta faena va a tener que hacerla la democracia. Lo que pasa es que la democracia es lenta, es trabajosa. Hay una parte en que Montesquieu examina las formas de gobierno y dice que cada forma tiene un espíritu y que si no opera de acuerdo con su espíritu, caduca. Por ejemplo, el despotismo, decía Montesquieu, se mueve a través del temor. Si el déspota no infunde temor, lo sacan, le pasan por encima. Acordémonos de un episodio, los que tengan un poco de memoria. Una niña, antes del cordobazo, inspiraba temor, con ese labio cortado daba terror. Vino el cordobazo, se asustó y cambió el gabinete. Se terminó. Era un déspota que no inspiraba temor. El mismo ejército argentino, antes de la guerra de Malvinas, inspiraba temor. Cuando dejó de inspirar temor, porque el ejército profesional le ganó, se terminó. Entonces cada régimen tiene una connotación. Y la democracia, dice Montesquieu, se apoya en la virtud. ¿Por qué? Porque en todos los regímenes, en la monarquía, en el despotismo, en la aristocracia, hay una minoría que manda sobre la mayoría. Quiere decir que la mayoría está sujeta a la disciplina que le impone alguien desde arriba. En la democracia, la mayoría se manda a sí misma. Por lo tanto, si no tiene autocontrol, si no tiene virtud, está perdida. Entonces, fíjense que la democracia es el sistema más pretencioso de todos. Porque todos los otros suponen que la sociedad está en estado de minoridad. Son menores a quienes alguien tutela. Ese alguien puede ser un rey, es decir, un alguien que los quiere, puede ser un déspota, un alguien que los oprime, puede ser una aristocracia, una oligarquía, una aristocracia, un grupo de hombres bien inspirados, una oligarquía, un grupo de hombres aprovechados. Pero siempre estos regímenes suponen un estado de minoridad. En cambio, la democracia supone un estado de mayoría de edad. No hay más padres. A veces nosotros todavía, por lo menos en una democracia autoritaria, no es una democracia con residuos culturales autoritarios, buscamos papá. ¿Qué pasará si se va a caballo? Y se fue a caballo y no pasó nada. A él le pasó algo porque descubrió la fórmula. La fórmula es asesorar al gobierno extranjero porque paga 100 millones de dólares. No puede ganarlos acá. Pero nosotros, ¿qué pasó? Y hay una paradoja, ¿no? Menem, en verdad, tuvo la audacia enorme de afrontar el riesgo de que se fuera a caballo y demostrar a los argentinos que podían vivir sin el Papa Caballo, con lo cual les empezó a hacer sospechar que también van a poder vivir sin el Papa Menem. Es una paradoja, lo cual sí. Entonces, la democracia es un acto de fe en los ciudadanos y en las ciudadanas, en nosotros mismos, en la mayoría de edad.
ya no hay papás ni mamás. Hay la etapa intermedia, un Alfonsín, un Menem, un Cavallo, donde todavía uno, veo que cuando uno se emancipa, todavía piensa en un padre o una madre, ¿no? El profesor, el maestro, el jefe de la empresa, hasta que después un día uno se da cuenta que realmente ya arriba no ve a nadie. Arriba no va a quedar nada. Cuando pasemos esta etapa, vamos a elegir un presidente, después vamos a elegir otro presidente, y habrá otro ministro de Economía, hasta que un día nos demos cuenta de que estamos nosotros nomás. Esto es la democracia. Y la democracia es lenta, es trabajosa, es un debate constante, son experiencias, es la vida. Es como la vida, es la madurez. Cometemos errores, elegimos a lo mejor a quien no deberíamos, ignoramos temas que eran importantes. Nos olvidamos un tiempo largo de temas centrales como la educación, por ejemplo. Al final llegan. Entonces no se la puede juzgar por un tramo de 6, 8, 10 o 12 años. Se parece un poco a ese famoso cuento de en inglés que tenía un jardín maravilloso. Y llegó un americano y le dijo, ¿qué bien tienes tu jardín? Sí, le dijo. Y entonces el americano le pregunta, ¿y cómo haces? Bueno, lo corto 2 veces por semana. ¿Nada más? Sí, hace 300 años. No, la democracia es una acumulación de sabiduría. Y le digo que no hay atajos. Se los dice alguien que los buscó y no los encontró. Muchas gracias. Para una firma que en alguna medida usted preside, esto es un alto honor, ¿no? Tener una figura como la de Mariano Grondona. ¿Cómo lo sintieron ustedes? Sí, realmente con satisfacción. Nosotros nos gusta llegar a toda la gente, nos gusta llegar a la gente asegurada nuestra, a la gente que nos confía su patrimonio, a la gente que eventualmente interese hacerle un seguro. Y bueno, una forma de llegar es también la publicidad. Pero bueno, en este caso la publicidad la invertimos, entre comillas, en darle un aporte también a la sociedad con la presentación de Mariano Grondona. Lo hicimos los otros días en Mar del Plata, lo hacemos en Bahía, en 15 días más lo haremos en Córdoba y luego en Mendoza. Es decir, de alguna manera, a través de las conferencias del doctor Grondona queremos abarcar la amplia geografía que tiene nuestra entidad, donde está trabajando hoy en 20 provincias con más de 800 agencias. Lo de la manera de vivir que dice el folleto que usted tiene es un poco eso, es inclinado también a la actividad, devolverle un poco a la comunidad lo que nos da a través de actos como este, a través de mucha actividad cultural. Estamos auspiciando distintos coros, estamos auspiciando conferencias, participamos de Mozarteum argentino, es decir, devolverle de alguna manera a nuestra gente lo que la gente nos confía permanentemente. ¿Alguna connotación en especial el hecho, el meridiano que pasó la conferencia Democracia y Corrupción? Mire, yo creo que la gente necesita, porque yo creo que la gente piensa lo que Grondona dice también. Hoy hemos escuchado atentamente este tema. Le digo que en otra oportunidad el tema fue la debilidad de la justicia argentina. Este es el primer tema que toca Grondona con esta profundidad aquí en Bahía Blanca, y creo que lo veníamos charlando hoy en el avión. Me parece que él lo piensa y mucha gente lo piensa. Lo que pasa es que a veces la gente, al no tener el medio de comunicación que él tiene, no lo dice. Entonces se ve la necesidad, porque lo piensa, de decirlo. Creo que nos llama a la reflexión a todos los argentinos, porque bueno, un poco de alguna manera en distintos extractos, en distintos niveles, la corrupción queda un poco enquistada. Pero esto de la democracia se va a encargar de ir depurando, ¿no? La gente que trata de hacer las cosas bien todos los días va a ir depurando esto, y seguramente vamos a tener un país viviendo en democracia y realmente de mucho futuro. Ustedes en alguna medida salvan un poco el vacío que a veces se le critica a Grondona, la falta de federalismo para hacer periodismo hacia afuera, hacia el interior. Creo que ustedes lo están logrando con esto. Sabe que nos decía curiosamente, con nosotros salió, la primera reunión fue Rosario, había 1.200 personas, y realmente quedó impactado. Primero, que era la primera vez que hablaba de tanta gente, porque sabe que habla para 2 millones de personas detrás de una cámara, pero lo que no puede ver es en el teatro. Entonces, bueno, ver adelante 1.200 personas es realmente impactante. Y otra de las cosas que valoran esta actitud que hemos asumido en forma recíproca es que le posibilita conocer y tratar con la gente del interior del país, o ustedes los periodistas, la gente de todos los medios, el ciudadano común de Bahía Blanca, de Mar del Plata. Es decir, realmente para él es casi educarse de lo que piensa la gente del interior, porque también eso lo puede ayudar a transmitirlo en el programa.
¿Cómo es la relación de la firma con Mariano Grondona? Simplemente a través de esta vinculación que es fundamentalmente vocacional, espiritual, y que lo hemos hecho como una manera también de llegar a la gente, y eventualmente, bueno, lo vamos a hacer con Félix Luna, con otra gente que realmente llega a la gente, como en el caso de Mariano Grondona. Es esa vinculación, solamente no existe para nosotros un contrato, existe esta buena vinculación con Mariano, que realmente a nosotros nos halaga. Gracias y felicitaciones, realmente fue un lleno total, un día, yo diría, histórico para Bahía Blanca, que tuvo la oportunidad de tomar contacto con un personaje, un analista y un demócrata como Mariano Grondona. Bueno, yo quiero agradecer en nombre de la segunda a todo el pueblo de Bahía Blanca, a la gente de los alrededores que se nos arrimó, a su vez pedirle disculpas, porque como estos no lo hacemos en todos lados, y acá también en Bahía Blanca es entrada libre y gratuita. Es decir, mucha gente quedó en la calle, mucha gente puede sentirse enojada, no es nuestra intención. Bueno, pero agradecerles a todos el hecho que nos hayan acompañado esta tarde, y a ustedes, el periodismo local, el periodismo zonal, que tan dignamente se ha comportado en la conferencia de prensa, y así me lo ha señalado recién el doctor Grondona. Así que a todos muchas gracias. Gracias y felicitaciones. Y